Mi propio hijo, mi sangre. Intentó robarme $500,000. Se me heló la sangre al ver la transferencia. 500,000 euros. El dinero de toda mi vida, de mi mujer. Y él lo usó para irse de lujo a París mientras creía que yo estaba en un hospital. Pero se equivocó. Como madrileño de toda la vida, no me quedé de brazos cruzados. Lo que él no sabía es que mi trampa ya estaba preparada. Escucha bien, porque no te imaginas cómo acabó todo. El café de la mañana tenía el mismo aroma de siempre, un tueste amargo y profundo que llenaba el comedor. Desde mi sitio, a la cabeza de la larga mesa de caoba, veía los tejados del barrio de Salamanca recortarse contra un cielo plomizo, típicamente madrileño. El murmullo del tráfico en la calle Serrano era una constante, la banda sonora de una vida construida a base de disciplina y números. Marcos estaba sentado a mi derecha, removiendo su taza con una cucharilla de plata. No miraba el café, sino el reflejo de la luz en el metal. Llevaba puesto uno de sus trajes a medida, y en la muñeca un reloj que yo sabía que costaba más que el primer coche que tuve. La conversación, como siempre, era un ejercicio de formalidad. No hablamos de sentimientos, sino de negocios. O, mejor dicho, de sus negocios. Me contaba, con un entusiasmo que sonaba ensayado, sobre nuevas oportunidades de inversión, usando palabras de moda que había leído en algún portal financiero. Yo asentía, sin dejar de mirarle. Conocía esa cadencia, ese brillo en los ojos. Era el preludio. Y llegó. Un pequeño adelanto, lo llamó, para cubrir unos gastos imprevistos. Una nimiedad, en sus palabras. Para un hombre que se había dejado la piel trabajando desde los 20 años, ninguna cantidad que no se hubiera ganado era una nimiedad. No dije nada. Simplemente observé el reloj en su muñeca. Un recordatorio brillante y silencioso de todos los adelantos anteriores. Mi amor por él, supongo, se había convertido en una transacción, una provisión material que él esperaba y yo concedía, más por costumbre que por convicción. Mantenía la mandíbula apretada, las manos quietas sobre el mantel. El control era lo único que me quedaba. Dejé que el silencio se alargara unos segundos antes de cambiar de tema. Le informé de mi viaje a Pamplona. Unas pruebas rutinarias en la clínica de Navarra, le dije. La forma en que lo presenté fue deliberada. Una molestia logística, un contratiempo en mi agenda, no una preocupación de salud. No podía mostrarle vulnerabilidad. Un hombre de mi generación no pide ayuda, gestiona los problemas. Le expliqué que, durante mi ausencia, necesitaría que él se encargara de unos pagos, unas transferencias programadas. Lo dije como si le estuviera haciendo un favor, dándole una responsabilidad, una prueba de confianza. Él asintió, con una seriedad que parecía casi sincera. Más tarde, en mi despacho, el olor a cuero y papel viejo lo impregnaba todo. Saqué los documentos de la caja fuerte, un poder notarial limitado y una hoja con los códigos de acceso a una cuenta de gestión específica. Se los entregué. El papel era grueso, importante. Sentí el peso de la decisión en mis manos. Solo para lo imprescindible, ¿entendido? Mi tono no admitía discusión. Era el de un director general dando una orden, no el de un padre hablando con su hijo. Por un instante, vi un destello de algo en sus ojos, quizás resentimiento, pero desapareció tan rápido como vino.
La tensión en la habitación era palpable, un aire denso que se podía cortar. Cogió los papeles y los guardó en el maletín de piel. Lo acompañé hasta la puerta. Me dio las gracias con esa formalidad suya, tan distante. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, el sonido resonó en el silencio del apartamento. Me quedé quieto, escuchando sus pasos rápidos y seguros alejarse por el descansillo del edificio. Imaginé, casi pude ver, cómo su rostro tenso se relajaba en una sonrisa de triunfo al otro lado de la madera. Mi mirada, reflejada en el oscuro barniz de la puerta, se había endurecido hasta convertirse en hielo. No perdí ni un segundo. Me di la vuelta, caminé de regreso a mi despacho y, sin dudarlo, cogí el teléfono. Marqué un número que conocía de memoria, el de mi abogada. La partida acababa de empezar y yo ya había movido la primera pieza. Después de colgar, el silencio del despacho se hizo más denso. Mi mente, la mente de un inversor, no veía a un hijo. Veía un activo tóxico que amenazaba con contaminar todo el patrimonio. El dolor era un lujo que no podía permitirme. La estrategia, una necesidad. Me levanté y caminé hacia el cuadro que ocultaba la caja fuerte. El mecanismo giró con un sonido suave y preciso. Dentro, junto a las escrituras y los lingotes de inversión, había una carpeta de cuero oscuro. No contenía fotografías de familia ni recuerdos felices. Contenía mi libro mayor, el libro mayor de agravios. La abrí sobre la mesa de roble. Cada documento era una cicatriz. Allí estaban los pagarés de los préstamos que nunca devolvió, firmados con una caligrafía descuidada y arrogante. Los informes de sus empresas fallidas, una tras otra. Después de la crisis de 2008, una consultora de marketing digital, una importadora de vinos de lujo. Todas ideas grandiosas con una ejecución desastrosa, todas rescatadas por mí. Cada rescate era una sangría, un pedazo de mi esfuerzo evaporándose para mantener a flote su castillo de naipes. En Madrid, un fracaso no es solo perder dinero, es una mancha en el apellido, una sombra que te persigue en los círculos donde el respeto lo es todo. Y yo había limpiado demasiadas manchas. Con la carpeta abierta, llamé a Laura, mi abogada. Llevábamos trabajando juntos más de 30 años. No necesitaba preámbulos. Fui directo, al estilo que ambos entendíamos. Le dije que necesitaba que preparara los papeles para modificar el testamento, que contactara con el director de mi banco. Teníamos que hablar de protocolos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. La única concesión a la sorpresa que una profesional como ella se permitiría. Le expliqué, con la misma frialdad con la que analizaría un balance, que la herencia se divide en 3/3, y que la mejora, ese tercio que la ley permite usar para favorecer a un hijo sobre otro, iba a ser mi herramienta. El arma principal que le queda a un padre para impartir justicia cuando ya no queda confianza. Mientras hablaba con ella, un recuerdo me asaltó con una claridad brutal. Hacía 10 años, en el peor momento de la crisis. Marcos estaba a punto de caer en la bancarrota. Para salvarlo, tuve que vender una cartera de acciones que mi propio padre me había legado. Acciones de empresas que ya casi no existían, pero que representaban el origen de todo. Recuerdo el silencio estéril del despacho del broker mientras firmaba la orden de venta, sintiendo que traicionaba a mi pasado. Esa misma tarde, Marcos me llamó. No para darme las gracias, sino para quejarse de que el dinero tardaba demasiado en llegar a su cuenta. Lo vio como una obligación, mi deber de padre.
Ese día entendí que mi inversión en él era un pozo sin fondo, una mala inversión emocional que ahora, por fin, iba a corregir. Terminé la llamada con Laura y al día siguiente me reuní en persona con el director de mi banca privada. El despacho, en lo alto de una torre de cristal, dominaba el paseo de la Castellana, un paisaje de poder y dinero. No fui con ruegos ni lamentos, fui con instrucciones. Establecimos un protocolo de seguridad férreo. Cualquier transferencia superior a 10.000 euros activaría una alerta inmediata. Y lo más importante, un protocolo de doble verificación telefónica que requería mi confirmación personal y directa, sin importar los poderes que hubiera firmado. El director, un hombre joven y ambicioso, me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Probablemente pensaba que era un viejo excéntrico protegiéndose. No entendía que no estaba construyendo un muro, sino una jaula. El viaje a Pamplona era en menos de una semana. El tiempo corría, pero cada segundo jugaba a mi favor. Todas las piezas estaban en su sitio. Mientras yo movía los hilos de la ley y la banca, Marcos, ajeno a todo, comenzaba a tejer la arquitectura de su propio engaño. Supe después, por los extractos de la tarjeta, que aún pagaba yo, que esa misma noche llevó a su novia, Sofía, a cenar a un restaurante de esos, con más premios que platos en el menú. Me lo imaginé perfectamente, la mesa impecable, las copas de cristal fino, y mi hijo hablando en voz alta sobre un nuevo proyecto de inversión, una oportunidad única que iba a catapultarlos a otro nivel. Le estaría pintando un futuro en París, en la Costa Azul, un mundo de lujos financiado por una inversión familiar. La palabra familia en su boca siempre ha sido el eufemismo para referirse a mi cartera. El honor de Marcos no tiene nada que ver con la palabra dada o el trabajo bien hecho. Su honor es una fachada, un edificio de apariencias construido sobre mis cimientos. Necesitaba ese dinero para impresionar a Sofía, para mantener el ritmo de vida que su círculo social exigía. La presión de aparentar, ese mal endémico de ciertos estratos de Madrid, era su verdadero motor. Me lo imaginaba gesticulando, seguro de sí mismo, pidiendo el vino más caro, celebrando una victoria que ni siquiera había comenzado a luchar. Y todo ello, a mi cuenta. Desde la cena, la bola de nieve de su arrogancia solo creció. En su apartamento de diseño, un espacio minimalista que contrastaba con la calculada opulencia de mi casa, planificaron el viaje a París. Supe que esa noche fue cuando accedió por primera vez a mis cuentas desde su ordenador portátil. No para hacer los pagos que le había encomendado, por supuesto, sino para familiarizarse, como sin duda se dijo a sí mismo. Lo imagino viendo los saldos, los números con tantos ceros que debieron parecerle irreales, abstractos. Cada cero que veía en la pantalla alimentaba su soberbia, confirmándole que yo era un viejo que acumulaba polvo sobre una fortuna, un dragón dormido sobre un tesoro que él, el joven y audaz caballero, merecía reclamar. En algún momento Sofía debió de preguntarle si lo que planeaban era correcto. La imagino con una duda fugaz, una última punzada de conciencia. Pero la lógica de Marcos es la lógica de un depredador. Le habría dicho que no era un robo, sino una redistribución. Que ese dinero estaba parado, muerto, y que él, con su visión moderna, lo pondría a trabajar. Que era por el bien de ambos. Y el golpe de gracia, la justificación final. Además, es mi herencia. Como si la muerte de un padre fuera un simple trámite burocrático que él solo estaba acelerando.
Me veía a mí como un obstáculo, un anciano que ya no entiende el mundo y al que se le puede engañar con facilidad. El viejo ni se va a enterar. Seguro que dijo eso. Esa frase resumía todo su desprecio y su ignorancia. El último paso para confirmar su plan fue la prueba simbólica. Unos días después, antes del gran golpe, usó el poder notarial para un gasto menor. Un pago de 5.000 euros a un proveedor ficticio, una pequeña transferencia desviada a una de sus propias cuentas. Fue el cebo. Yo vi la alerta en mi teléfono. Mi banquero me llamó, tal y como habíamos acordado. Le di la orden de dejarla pasar. El sistema estaba diseñado para ignorar esa cantidad, para no hacer saltar las alarmas principales. Fue mi manera de susurrarle al oído. Adelante, el camino está despejado. Al ver que la operación se completaba sin ninguna incidencia, su confianza se volvió absoluta. La última sombra de duda, si es que alguna vez la tuvo, se desvaneció. Estaba listo. La arquitectura de su engaño estaba completa, sin saber que cada ladrillo que ponía era un paso más hacia el interior de la jaula que yo le había construido. La cita con el notario fue 2 días antes de mi supuesto viaje. La notaría no se parecía en nada a las modernas oficinas de cristal de la Castellana. Olía a tiempo, a papel sellado y a la madera de estanterías que habían visto pasar generaciones de secretos familiares y fortunas consolidadas. Era un lugar solemne, un templo de la burocracia, donde las palabras se convertían en ley. Aquí, el dinero no era una cifra en una pantalla, sino un legado con peso y consecuencias. Era mi terreno. Nos sentamos en la sala de firmas, mi abogada Laura a mi lado, y el notario, un hombre de pocas palabras y mucha precisión, frente a nosotros. El único sonido era el suave susurro de los documentos al pasar las páginas. La gravedad del acto era absoluta, un contrapunto perfecto a la frivolidad con la que mi hijo planeaba su futuro. El notario, ajustándose las gafas, comenzó a exponer el marco de la situación con una claridad metódica. Era la formalidad, el respeto por el procedimiento, lo que le daba fuerza a lo que estaba a punto de hacer. Me explicó la estructura de mi patrimonio. 6 millones de euros, el fruto de 50 años de trabajo y sacrificios que Marcos nunca conoció. La ley, me recordó, lo dividía en 3 partes iguales y sagradas. El primer tercio era la por legítima estricta, 2 millones de euros que, por ley, debían ir a mis herederos forzosos. Intocable. Era la porción que Marcos consideraba suya por derecho de nacimiento, su red de seguridad. Luego estaba el tercio de por mejora, otros 2 millones. Esa, explicó el notario, era la parte que podía usar para mejorar la herencia de uno de los herederos. Era la palanca, la herramienta que la ley me daba para impartir justicia, para premiar la lealtad o castigar la traición. Finalmente, el tercio de por libre disposición, los últimos 2 millones. Mi libertad absoluta. El dinero que podía legar a quien quisiera, a un amigo, a una causa, a una fundación en memoria de mi esposa. Hasta aquí, todo era estándar. Pero el documento que iba a firmar era una obra de ingeniería legal, la especialidad de Laura. Era un codicilo, una adición a mi testamento. El notario me leyó la cláusula clave. Su voz era neutra, pero las palabras resonaban en la sala como martillazos. La cláusula estipulaba que cualquier disposición indebida de fondos en vida,
cualquier retirada de dinero no autorizada explícitamente por mí para su propósito original y llevada a cabo por un heredero forzoso, sería considerada, a todos los efectos legales, un adelanto de su legítima estricta. El notario hizo una pausa y me miró por encima de las gafas. ¿Entiende usted, don Julián, las implicaciones? Asentí. Las entendía perfectamente. Marcos no estaba a punto de robarme 500.000 euros de un patrimonio inmenso. Estaba a punto de cobrarse un adelanto de la única parte de la herencia que le correspondería. Con su acto, no solo renunciaría a cualquier posibilidad de tocar los 4 millones de la mejora y la libre disposición, sino que además estaría cometiendo un delito de apropiación indebida. Estaba arriesgando su futuro por un capricho, sin saber que la partida ya estaba decidida. El notario me acercó el documento y me ofreció su pluma. Era pesada, fría. La tomé y me incliné sobre el papel. Por un momento vi la cara de Marcos de niño, pero la imagen se desvaneció, reemplazada por el rostro del hombre en el que se había convertido. Mi mano no tembló. Era el pulso firme de un cirujano extirpando un tumor. La punta de la pluma rasgó suavemente el papel, dejando un trazo de tinta oscura y definitiva. Mi firma. El sello de una decisión irrevocable. Había transformado mi dolor en estrategia, mi decepción en un acto legal con consecuencias inevitables. Al salir de la notaría, el aire de Madrid me pareció más ligero. Le entregué a Laura la copia certificada. Le di mis instrucciones finales, que enviara esa copia al banco de inmediato, que la adjuntaran al protocolo de seguridad que habíamos establecido. A partir de ahora, todo debía seguir el curso previsto. Ella asintió, profesional, sin una sola pregunta. Entendía que no era un acto de venganza, sino de orden. El poder ya no residía en la confianza, sino en un trozo de papel sellado y registrado. Era un poder más frío, pero infinitamente más fiable. La mañana de mi viaje a Pamplona no salí de Madrid. En lugar de coger el coche y conducir hacia el norte, me registré en un hotel discreto en el distrito de Chamberí. Una habitación impersonal, con vistas a un patio interior, decorada en tonos neutros que no decían nada. Era el perfecto centro de operaciones, anónimo, eficiente, invisible. Mi equipaje era un maletín, con un ordenador portátil y un segundo teléfono. No había sospechas, solo una certeza fría. El Ícaro estaba a punto de iniciar su vuelo, y yo estaba en la torre de control, observando cómo se acercaba al sol. A las 9 en punto de la mañana, envié el mensaje: saliendo para Pamplona. Te aviso cuando llegue. Fue el pistoletazo de salida. Me imaginé a Marcos en su moderno apartamento, quizás con música de fondo, esperando esa señal. La recibiría en su móvil de última generación, y una sonrisa de suficiencia se dibujaría en su cara. El viejo ya estaba en camino, distraído, vulnerable. Era su momento. Lo imaginaba sentándose frente a su ordenador, el portátil abierto sobre una mesa de diseño, abriendo el portal del banco. La interfaz limpia y profesional, tan distinta a la sucia realidad de lo que estaba a punto de hacer. Introduciría las claves que yo mismo le había dado. Navegaría por los menús con la soltura de su generación. Una generación que cree que el dinero es solo un dígito en una pantalla, sin el peso del sudor y los años que a mí me costó acumularlo. Visualicé sus dedos sobre el teclado, la doble comprobación de los números, 500.000, un 5 y 5 ceros,
Una cifra que para él significaba lujo inmediato y para mí una traición absoluta. Sentiría esa mezcla de miedo y excitación, el subidón de adrenalina del que se sabe a punto de cruzar una línea para siempre. Y entonces, el clic final en el botón de confirmar. El sistema, tal y como estaba programado, le pediría una clave de confirmación por SMS, un código que llegaría al teléfono que yo le había autorizado a usar. Un último escalón de seguridad que para él no sería más que una formalidad, una prueba de que tenía el control total. Vería el mensaje en la pantalla, transferencia realizada con éxito, y en ese instante se sentiría el hombre más listo del mundo, un rey. Mi teléfono, el teléfono de la operación, sonó puntualmente 2 minutos después. Era el director de mi banca privada. Su voz era tan profesional y neutra como la habitación del hotel. Me informó, sin adornos, que la operación se había ejecutado. 500,000, tal y como esperábamos. No hubo un ápice de emoción en mi voz cuando respondí. Perfecto. Procedan. Colgué. Ese procedan era la orden que lo activaba todo. El bloqueo de sus cuentas, la reversión de la transferencia bajo el protocolo de fraude, la notificación a mi abogada. La trampa se había cerrado. Me recosté en el sillón, mirando las paredes vacías del hotel. En ese mismo momento, sabía que en el apartamento de mi hijo se habría descorchado una botella de champán caro. Lo oía reír, celebrando con Sofía su golpe maestro. Los imaginaba brindando por su futuro, por París, por la vida de lujo que creían haber asegurado. En su euforia, cogerían el portátil de nuevo. Billetes de avión en primera clase, la suite en el Plaza Athénée, reservas en restaurantes con estrellas Michelin. Cada compra, cada reserva online, era un clavo más en su propio ataúd financiero, pagado con un dinero que ya no era suyo, que en realidad nunca lo había sido. Se estaban acercando tanto al sol que no podían sentir el calor, que estaba a punto de derretir sus alas de cera. 1 hora más tarde, mi teléfono personal vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje. Era de Marcos. Lo abrí sin prisa. Papá, ya he hecho los pagos importantes que me pediste. Que vaya todo bien en las pruebas. Hablamos. La hipocresía era tan pura, tan perfecta, que casi resultaba admirable. Era la última piedra de su elaborada farsa. Leí el mensaje una segunda vez y luego una tercera. Mi rostro, reflejado en la pantalla oscura del teléfono, era una máscara de piedra. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí la fría y silenciosa confirmación de que había hecho lo correcto. El punto de no retorno no lo había cruzado solo él al pulsar confirmar. Lo había cruzado yo al susurrar procedan. El vuelo del Ícaro había comenzado, y yo estaría esperando en tierra para recoger los pedazos cuando cayera. Yo permanecí en esa habitación de hotel durante horas, un general en su cuartel de campaña esperando los informes del frente. No necesitaba seguir su vuelo. Conocía su itinerario de lujo al detalle, pagado con mi dinero, un dinero que ya tenía una soga atada al cuello. Sabía que aterrizarían en París a primera hora de la tarde. El primer indicio de que la trampa se había cerrado llegó puntual, como una notificación de dividendos. Una alerta en la aplicación segura de mi banca privada. Transacción denegada en una de las tiendas de lujo del aeropuerto Charles de Gaulle. Sonreí para mis adentros. Era tan predecible. Antes incluso de llegar a su hotel, antes de nada,
Su primer impulso fue comprarle a Sofía un trofeo para celebrar su victoria. Imaginé su frustración, el ceño fruncido, la incredulidad. No se alarmaría todavía. Le echaría la culpa al sistema, a los franceses, a un error técnico del banco. Su arrogancia era un escudo demasiado grueso como para permitir que una duda tan corrosiva como la verdad se abriera paso. Aún no. La verdadera caída, la que yo había diseñado con la precisión de un arquitecto, ocurriría poco después. El informe de esta no me llegó a través del banco, pero podía visualizarlo con una claridad cinematográfica. Los imaginé llegando en un taxi al Hotel Plaza Athénée, con sus maletas de marca y su aire de conquistadores. El vestíbulo estaría lleno de esa gente que Marcos tanto se esfuerza en imitar. Un murmullo de riqueza y poder. Se acercarían al mostrador de mármol, sonrientes, listos para tomar posesión de su suite con vistas a la Torre Eiffel. Y entonces, las palabras del recepcionista, pronunciadas con una cortesía gélida, mortífera. Su reserva había sido cancelada por falta de pago, y ninguna de sus otras tarjetas funcionaba. Esa escena era la encarnación del por qué dirán, la humillación pública, para un hombre como Marcos, cuya identidad entera se sustenta en la apariencia. Esa escena en el vestíbulo del Plaza Athénée era una pequeña muerte social. Peor que la cárcel, sentiría las miradas de los otros huéspedes, la sonrisa condescendiente del Botones, el susurro de su novia, ahora teñido de pánico y acusación. El romance se estaría empezando a agriar, la aventura transformándose en una pesadilla. Su castillo de naipes, construido con tanto esmero, se estaba viniendo abajo en el lugar más público y elegante que uno pueda imaginar. Su siguiente paso, de nuevo, era predecible. Desde una esquina del vestíbulo, sintiéndose pequeño y expuesto, llamaría al banco. Yo ya había hablado con mi gestor. Las instrucciones eran claras. Cualquier llamada de Marcos debía ser desviada a un agente genérico, sin acceso a los detalles de la operación. Imaginé su voz, primero exigente, luego frustrada y finalmente suplicante, mientras un empleado anónimo en Madrid le repetía una y otra vez el mismo guión paralizante que habíamos preparado. Que se había detectado una actividad sospechosa, que por su propia seguridad, todas sus cuentas y tarjetas habían sido bloqueadas preventivamente, que debía contactar con su gestor personal, quien, casualmente, no estaría disponible hasta el día siguiente. Era un muro de burocracia profesional, contra el que su encanto y sus amenazas se estrellarían sin remedio. Colgaría el teléfono no con información, sino con una dosis letal de impotencia y pánico creciente. Y entonces, el golpe de gracia, el momento de la verdad absoluta. Desesperado, sin opciones, buscaría refugio en la única fuente de información que le quedaba, la aplicación del banco en su móvil. Lo imaginé buscando una conexión Wi-Fi, sus manos quizás temblando ligeramente, y lo vería todo. La pantalla de su teléfono se convertiría en el escenario de su ejecución financiera. Primero, el saldo de la cuenta de gestión, 0. Luego, buscaría el historial de movimientos. Vería su transferencia, los 500.000 euros saliendo, una cifra victoriosa. Pero justo debajo, la línea que lo cambiaría todo. Una contraoperación por el mismo importe exacto. Y junto a ella, 3 palabras clínicas, impersonales, devastadoras. Reversión por alerta de fraude. El frío se extendería por su cuerpo. Pero el verdadero terror llegaría un segundo después,
al comprobar sus propias cuentas, las que creía suyas, las que consideraba su refugio seguro. Congeladas, todas. El dinero que tenía de sus negocios, el remanente de mis anteriores adelantos, todo bloqueado. En ese instante, varado en el vestíbulo de un hotel que no podía pagar, junto a una mujer cuya admiración se estaba convirtiendo en desprecio, sin dinero, sin crédito, sin vuelo de vuelta, finalmente lo entendería. No había sido un error del sistema, no había sido mala suerte, había sido una jugada, y él, que se creía el jugador, no era más que el peón en un tablero mucho más grande. El suelo, que hasta ese momento le había parecido tan firme, acababa de desaparecer bajo sus pies. El vuelo del Ícaro había terminado, y la caída, desde esa altura, era vertiginosa. Había vuelto a mi despacho en la calle Serrano esa misma tarde. El hotel había cumplido su propósito. Ahora esperaba en mi territorio, rodeado de mis libros y mis recuerdos, con el peso de 50 años de trabajo bajo mis pies. Esperaba la llamada. Sabía que llegaría. El pánico es un animal predecible. Cuando se ve acorralado, busca a su amo. El teléfono sonó a las 8:15 de la tarde. Un número largo, con el prefijo de Francia. Descolgué y esperé en silencio. Al otro lado de la línea, tras unos segundos de estática, llegó su voz. Era un sonido que apenas reconocí. Agudo, quebrado, una mezcla de falsa indignación y pánico puro. Intentaba sonar como una víctima, un hombre de negocios ultrajado por la incompetencia de su banco, que cómo era posible, que era un error terrible, que le habían bloqueado todo en medio de París. Dejé que agotara su torrente de mentiras y excusas. El silencio que siguió fue denso, cargado de su propia desesperación. Mi respuesta fue calmada, casi un susurro, pero cada palabra estaba diseñada para demoler su mundo. Le dije que no había ningún error, que yo no estaba en Pamplona, que me encontraba en mi despacho, en Madrid, y que el banco no había cometido ningún error. El banco, le aclaré, se había limitado a seguir mis instrucciones. La pausa que siguió al otro lado de la línea fue la más elocuente de todas. Pude sentir su mundo deteniéndose, el engranaje de su mente chirriando hasta detenerse por completo. La arrogancia se evaporó, reemplazada por el frío absoluto de la comprensión. Fue entonces cuando empecé a presentar los hechos, no como un padre dolido, sino como un auditor exponiendo un fraude. Con una voz monótona, casi robótica, enumeré la secuencia de eventos, punto por punto. Primero, el poder notarial que le entregué, un poder explícitamente limitado a pagos concretos y necesarios. Segundo, la transferencia de 500.000 euros, una cantidad que no se correspondía con ningún pago previsto. Tercero, el sistema de alertas que habíamos establecido, que registró la operación al instante. Y cuarto, la reversión de los fondos, ejecutada bajo un protocolo de fraude que yo mismo había autorizado. Le dije que su primer error de cálculo fue darme por senil, por un viejo distraído y fácil de engañar, y que su segundo error, el fatal, fue subestimarme. Pude oír su respiración entrecortada, el sonido de un hombre ahogándose en tierra firme. Pero yo no había terminado. Era el momento de anunciar las consecuencias, la parte de la reunión en la que se presentan las pérdidas. Le informé de que, a primera hora de la mañana, mi abogada había interpuesto una denuncia formal en el juzgado de instrucción, que en ese preciso momento
Él tenía cargos por apropiación indebida y estafa. Le expliqué, con la misma claridad con la que el notario me lo había explicado a mí, el efecto del codicilo que había firmado. Esos 500,000 euros, de haber conseguido llevárselos, se habrían considerado un adelanto de su legítima estricta. Pero ahora, esa misma legítima, la única parte de la herencia que la ley le garantizaba, sería lo primero que embargarían para cubrir los costes legales y las posibles multas. No solo no había ganado nada, sino que había puesto en juego lo único que le quedaba. Y entonces se rompió. El hombre de negocios, el triunfador, el depredador, desapareció. Lo que quedó fue un niño asustado, sollozando al otro lado del teléfono. Suplicó, pidió perdón. Juró que lo devolvería todo, que haría cualquier cosa. Por primera vez en años, su voz sonaba vulnerable, desnuda de toda la arrogancia que la había recubierto siempre. Pero yo permanecí impasible. El dolor estaba ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero mi voz no lo reflejó. Era el momento de la justicia, no de la compasión. Le dije que el perdón no se regala con palabras bonitas en un momento de pánico. El perdón se gana con hechos, con tiempo, con un cambio demostrado. Y él aún no había empezado a caminar ese sendero. «Has elegido tu camino», le dije. «Ahora, recórrelo». No esperé respuesta. No había nada más que decir. La transacción había terminado. Con un movimiento lento y deliberado, colgué el teléfono. El clic del auricular al volver a su base fue el sonido más definitivo que había escuchado en mucho tiempo. El silencio en el despacho era absoluto, total. Me quedé inmóvil durante 1 minuto entero, mirando la pared, y fue entonces cuando lo noté. Mis manos, que habían permanecido firmes durante toda la llamada, ahora temblaban ligeramente. Un temblor incontrolable, la única manifestación física de la tensión contenida durante días. Me levanté, caminé hasta el pequeño mueble bar y me serví un coñac. El líquido ambarino quemó mi garganta. Había ganado, sí. Había defendido mi dignidad y mi patrimonio. Pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. El tiempo en Madrid no se detiene por los dramas familiares. La ciudad sigue su pulso frenético, indiferente a las victorias o las derrotas que se libran tras las puertas de sus pisos señoriales. Pasaron 6 meses, 6 meses de silencio, de procedimientos legales moviéndose con la lentitud predecible de la justicia. La denuncia contra Marcos no fue retirada, pero Laura, mi abogada, la dejó en suspenso. Un arma cargada sobre la mesa, un recordatorio constante de los nuevos términos de nuestra relación. No hubo un borrón y cuenta nueva. Las manchas de tinta en un contrato, como las de la traición en una familia, no desaparecen. Nuestro primer encuentro fue en una de esas cafeterías clásicas cerca del Retiro, un lugar de camareros de pajarita y mesas de mármol, territorio neutral. Cuando le vi entrar, el cambio fue impactante. Ya no vestía esos trajes caros que gritaban éxito. Llevaba una ropa correcta, anónima, la de un hombre que ha entendido que la vida no es un desfile. Había vendido el apartamento de diseño y el coche deportivo. Supe que ahora trabajaba en un puesto administrativo, un trabajo sin brillo, pero con la dignidad de un sueldo ganado. La lección había sido brutal, y en su rostro se leía la fatiga de quien ha sido despojado de todas sus ilusiones. Se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a un depredador, sino a un hombre. La conversación fue breve, casi un formalismo. Hablamos del tiempo,
de la bolsa, de naderías. No hubo reproches ni peticiones de perdón. El momento para eso había pasado. En su lugar, me informó del progreso en la devolución de los gastos legales, con la precisión de un empleado informando a su superior. Cada pago mensual, cada euro devuelto, era un ladrillo en la reconstrucción de algo, aunque no fuera la confianza. Era la demostración de un cambio de comportamiento, la única moneda que yo aceptaba. Escuché, asentí, sin ofrecer ni una palabra de consuelo. El perdón, si algún día llegaba, sería condicional, un horizonte lejano que solo se alcanzaría a través de hechos, no de palabras. Cuando terminamos el café, me levanté. Él hizo un gesto para sacar la cartera, pero lo detuve con una mirada. Dejé el dinero sobre la mesa, cubriendo ambas consumiciones. Fue un gesto mínimo, casi automático, pero en el silencio de aquella cafetería tuvo el peso de un tratado. Era el primer acto de provisión, por pequeño que fuera, en 6 meses. No era un abrazo, no era una absolución. Era una simple declaración de que, a pesar de todo, la conexión, aunque ahora tensa y contractual, no estaba completamente rota. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y salí. Caminé por la calle Serrano, la misma que tantas veces había recorrido sintiéndome el dueño del mundo. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus propias vidas, en sus propias batallas. Había ganado, había defendido mi dignidad, había protegido mi patrimonio, había forzado a mi hijo a enfrentarse con la realidad. Era una victoria total, estratégica, impecable, pero en mi pecho no había ni rastro de alegría, solo una calma extraña, teñida de una profunda melancolía, la soledad del vencedor. Me di cuenta de que, para salvar a mi hijo de sí mismo, había tenido que romperlo. Había destruido al hombre, que era para darle la oportunidad de construir uno nuevo, uno mejor. Y en el proceso, la relación que una vez tuvimos, la del padre y el hijo, se había convertido en un epílogo con límites, en un acuerdo pragmático entre dos adultos que ahora se miraban con la distancia del respeto y la cicatriz del recuerdo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles del bulevar, y yo seguí caminando. Un hombre que lo tenía todo, y que acababa de aceptar el verdadero precio de conservarlo. La lección de Julián es que la dignidad no se defiende con gritos, sino con estrategia. Ante la traición, no actuó como víctima, sino como arquitecto de la justicia. Usó el sistema y la paciencia como sus armas, demostrando que el control real se ejerce en silencio, no en el caos.